Como lo habíamos dicho en la clase anterior, nos vamos a hacer cargo en este minuto de aquellos terceros a quienes se les denomina absolutos. Primero, porque no son parte del contrato, ni personalmente ni representados, y además porque no estarían, entre comillas, ligados en el futuro a los contratantes. Por lo tanto, se dice que estos terceros absolutos no estarían alcanzados con los efectos del contrato. Sin embargo, no estaríamos realizando estas afirmaciones si es que no existiesen excepciones. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que hay casos en los cuales sí es posible que los contratos de las partes lleguen a afectar a estos terceros, que no son aquellos que concurrieron a dar vida al contrato o que naturalmente van a estar en contacto con las partes en lo sucesivo. Por ejemplo, en materia de derecho de familia. El contrato de matrimonio o la institución del matrimonio supone derechos y obligaciones para los cónyuges, pero al mismo tiempo parte de la reglamentación legal del matrimonio implica algún nivel de afectación a los terceros. Por ejemplo, el patrimonio reservado a la mujer casada es un patrimonio que no solo afecta a los cónyuges casados en sociedad conyugal, en especial a la mujer, sino que a quienes contratan con ella, que van a tener que necesariamente adscribir su comportamiento a la reglamentación legal. O sea, de alguna manera, estas normas en derecho de familia tienen aplicación en lo que se llaman erga omnes, o sea, a todo el mundo. Entonces, claramente, nosotros podemos ver que, de alguna manera, estos terceros absolutos igualmente se van a tener que ver comprometidos, por ejemplo, por las consecuencias de un acto trascendente como es el matrimonio. También tenemos los llamados contratos colectivos. Los contratos colectivos también. Pensemos, se realiza un proceso de negociación colectiva, el contrato colectivo tiene una vigencia de 2 años a lo menos y 3 años como máximo, y durante ese periodo vamos a tener nuevos trabajadores que se van a incorporar a la empresa que tiene un contrato colectivo vigente. Bueno, a esos terceros que se van incorporando a la empresa también les va a ser vinculante un contrato colectivo donde ellos nunca participaron. Ahora, vamos a estudiar dos situaciones especiales para concluir si son o no son efectivamente excepciones a esta regla de la no aplicabilidad de los efectos del contrato a los terceros absolutos. Y dicen relación con la estipulación en favor de otro y con la promesa del hecho ajeno. Yo recuerdo que esta materia nosotros en algún sentido, la examinamos en acto jurídico. Pero el acto jurídico quizás no estaban todos los elementos necesarios para que los alumnos pudiesen comprender qué es lo que estábamos diciendo. Y es por eso entonces que vamos a examinar estas dos instituciones que están reguladas en el Código, los artículos 1449 y 1450. De acuerdo al 1449, cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, ahí está el tema del surgimiento de estos terceros, digamos, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita,
Es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Antes de explicar la estipulación en favor de otro, me voy a referir, o más bien dicho, les voy a formular algunos ejemplos para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando y no sea algo que pudiéramos denominar extraño o dificultoso del punto de vista comprensivo. Primero, el contrato de seguro de vida. El contrato de seguro de vida, ¿quiénes son las partes del contrato? El tomador del seguro y la compañía de seguros. ¿Quién es el tercero? El beneficiario, el que va a recibir la indemnización a la muerte del tomador. El beneficiario no es parte del contrato, pero a su respecto este va a producir efectos. Por ejemplo, una persona puede tomar un seguro de vida en favor de sus hijos. Y esos hijos tengan, no sé, una semana de nacidos. Ellos no saben de la existencia del seguro, no van a saber de la existencia del seguro y no formaron parte del contrato de seguro. Pero si el padre llegase a fallecer, ellos van a tener derecho a exigir de la compañía de seguros el pago de la prima. O del monto del seguro, más bien dicho. Segundo ejemplo, la llamada compra para. Por ejemplo, una persona compra un inmueble y expresamente en el contrato dice que lo está adquiriendo para su cónyuge, su hijo, su sobrino, etcétera, etcétera. 3. En los contratos de transporte. Por ejemplo, cuando ustedes compran, por ejemplo, un pasaje por internet, un paquete turístico, es la empresa, por ejemplo, intermediaria, la que en definitiva es la que va a contratar al que efectivamente va a realizar el transporte aéreo. Esa empresa es la que efectivamente va a contratar el hotel al cual ustedes van a llegar. Y ahí están todas estas plataformas de compraventa de pasajes aéreos. Despegar.com, está el mismo LAN. LAN también cumple esta función. Y todas las otras plataformas que ustedes conocen. ¿Quiénes son los intervinientes en la estipulación en favor de otro? Primero, el que estipula. Es parte del contrato. 2. El promitente. El que asume el compromiso. También es parte del contrato. Y en tercer lugar, el beneficiario. Ajeno por completo, pero que va a adquirir derechos y obligaciones emanados de ese contrato. Derechos, no obligaciones. El que va a adquirir solo derechos de ese contrato y que solo él pueda reclamar. Si esto lo llevamos al ejemplo de la póliza de seguro de vida, el estipulante es el tomador, el padre. El promitente es quien se obliga a cumplir la prestación en favor del tercero, la compañía de seguros. Y el beneficiario es quien adquiere los derechos al fallecimiento del padre, que es el beneficiario, los hijos. Los requisitos de la estipulación en favor de otros son los siguientes. Respecto del estipulante, o sea, estamos hablando del padre, debe ser capaz de celebrar el contrato. Obviamente, en caso contrario, estamos frente a una hipótesis de nulidad. Y aquí tendrán lugar todas las reglas sobre existencia y validez de todo contrato. 2. Debe tener la intención de crear un derecho en favor del tercero. Por ello no puede ser ni mandatario ni agente oficioso del beneficiario, porque en este caso se aplican las reglas generales. Respecto al promitente, la compañía de seguros también debe ser un sujeto capaz y debe tener la intención de crear un derecho en favor del tercero. Tercero beneficiario, los hijos.
Ellos no forman parte del contrato, no son parte del contrato. ¿Qué se exige? Primero, no es indispensable que sea una persona capaz, porque los requisitos de existencia y validez se exigen respecto a las partes, más no de los terceros. O sea, podría darse el caso de que el beneficiario sea una guagua de 1 año, que no es capaz, es absolutamente incapaz por ser impúber, pero puede ser beneficiario. Y él podría, a través de su representante, demandar el cobro del seguro. Segundo, debe estar en la situación jurídica de poder adquirir el derecho estipulado en su favor. Esto requiere una explicación un poquito más intensa, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando ocupamos la estipulación en favor de otro para no cometer un garrafal error. A ver, miren. Yo puedo, a través de la estipulación en favor de otro, llevar adelante diferentes negocios jurídicos. Pero hay algo que yo no puedo, algo que yo no puedo hacer, que es ocuparlo como un medio evasivo de una prohibición legal. O sea, no nos puede servir la estipulación en favor de otro como un mecanismo bypass, o sea, saltarme una prohibición legal. Por ejemplo, la ley prohíbe el contrato de compraventa entre padres e hijos de familia sujetos a patria potestad, es decir, hijos menores de 18 años. Entonces yo podría decir, bueno, ocupo la estipulación en favor de otro como camino para eludir o evadir esta prohibición. ¿De qué forma? Bueno, le vendo la casa a mi hijo mayor y este dice que compra para su hermano menor. Por lo tanto, nosotros podríamos decir estipulación en favor de otro, plenamente válido, pero ¿cuál es el punto? O sea, lo que aquí se está consumando es una compra-venta con un hijo de familia. Por lo tanto, en principio no habría problema, pero como hay una prohibición legal de por medio, indudablemente que esta estipulación de otro no podría prosperar. ¿Por qué razón? Porque al estarse evadiendo una prohibición legal, nosotros sabemos, de acuerdo al artículo 10 del Código Civil, que hay nulidad cuando el legislador dice que hay nulidad, pero también hay nulidad cuando nosotros vulneramos una ley prohibitiva. Y voy a leer la norma del artículo 10. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designan expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención. Por lo tanto, cuidado con las estipulaciones en favor de otro cuando existe una prohibición legal de por medio. También, y todavía en el análisis de los requisitos del beneficiario, no es necesario que el beneficiario exista al tiempo de celebrarse el contrato, porque el beneficiario puede ser persona futura e indeterminada. O sea, perfectamente posible, un padre podría tomar un seguro de vida respecto de una criatura que está por nacer, que está en el vientre materno. No hay ningún problema. Lo importante es que al tiempo de la muerte del padre y para hacer efectivo el beneficio, evidentemente esta criatura debe haber nacido y ser persona. Pero al tiempo del contrato no se exige que ella tenga la calidad de persona. En cuanto a la naturaleza jurídica de la estipulación en favor de otro, la pregunta es, ¿qué es en esencia la estipulación en favor de otro? Y les pido que para que podamos, hacer un barrido rápido por las diferentes teorías, tengamos en vista el ejemplo del seguro de vida. El padre, la compañía de seguros, los hijos. O, si ustedes quieren,
el vendedor, el comprador y el beneficiario de la compra. La primera teoría es la llamada teoría de la oferta. Para esta teoría, la estipulación en favor de otro se explica a partir de distinguir dos etapas, dos momentos. Primera etapa, la etapa del contrato. En esta etapa, el estipulante contrata para sí mismo, siendo él quien adquiere el derecho. Luego, en la segunda etapa, el estipulante, el padre, estaría ofreciendo su crédito a un tercero, el hijo. Y cuando éste acepte la oferta, este tercero pasaría a ser el titular de ese derecho respecto del promitente, que es la compañía de seguros. Esta teoría debemos descartarla claramente porque definitivamente aquí no estamos frente a temas vinculados a ofertas ni a aceptaciones. O sea, aquí no es un tema de lo que aquí, ese tema no nos va a servir. ¿Por qué razón? Porque claramente, aquí pueden suceder cosas como la caducidad de la oferta por la muerte del oferente, la revocación de la oferta por parte del oferente. Es decir, en definitiva, aquí no es un problema ni de oferta ni es un problema de aceptación. Entonces, claramente, nosotros nos podemos encontrar con que haya dificultades en cuanto a lo que es la capacidad económica, por ejemplo, del estipulante y lo asociativo al tercero beneficiado. Entonces, por lo tanto, yo les diría que decir que por un lado el padre le ofrece al hijo eh, el contrato de seguro y cuando el hijo acepta, el hijo puede ir contra la compañía, resulta un tanto artificioso. La segunda teoría es la que dice, mire, aquí hay una agencia oficiosa, una gestión de negocios ajenos. El padre estipulante actuaría como un agente oficioso de su hijo beneficiario. Y por lo tanto la aceptación del hijo constituiría un efecto ratificativo. Con eso, dicen ellos, mire, se soluciona todo el problema de que si llega a morir el padre o si el padre llega a revocar. El problema es que en la estipulación en favor de otro, no hay un problema de agencia oficiosa, gestión de negocios ajenos, sino que por el contrario, hay un contrato. Y la agencia de negocios ajenos o gestión de negocios ajenos supone que no haya contrato. Y aquí claramente hay un contrato, o de seguro o de compraventa. Después tenemos la teoría de la declaración unilateral de voluntad, que en definitiva la obligación del promitente de la compañía de seguros derivaría de su sola voluntad, por lo que el crédito en favor del beneficiario se originaría por una lógica unilateral, ya que el tercero no es parte contratante. ¿Cuál es el problema? El reconocimiento de las declaraciones unilaterales de voluntad. Pero por otro lado, no debemos olvidar que aquí no hay una declaración unilateral, hay un contrato o de seguro o de compraventa. Por lo tanto, la obligación de la compañía de seguros de pagarle al beneficiario no es por una declaración unilateral de ella, sino que es porque hay un contrato que suscribió con el estipulante. Y por lo tanto es el contrato el que desencadena el efecto de dar cumplimiento a la prestación. La cuarta teoría es la llamada teoría de la creación directa del derecho en favor del tercero. Y esta es la teoría que se sigue. Conforme a esta, desde la celebración del contrato
y de manera inmediata y directa, se crea en favor del tercero un derecho que se va a radicar en su patrimonio aún antes de que este tercero acepta. Se crea inmediatamente un derecho, inmediatamente. Y aquí, y por eso es que se dice que sería sería una excepción al efecto relativo del contrato, porque se estaría adquiriendo un derecho sin ser partícipe de un contrato. Ahora, el punto es que esta institución de la estipulación en favor de otro constituiría una especie de atentado a este principio de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. Porque claramente, el hijo va a adquirir un derecho antes de que lo acepte y no formando parte del contrato. Porque, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que el padre contrate el seguro y fallezca al mes. Y el hijo va a tener el derecho a exigir de la compañía de seguros el pago de la correspondiente indemnización. Por eso entonces que se dice que es una excepción al efecto relativo a los contratos, porque el contrato va a alcanzar a un tercero que no ha concurrido al mismo como parte directa, personalmente representado, ni tampoco va a ser sucesor o continuador de alguna de las partes respecto a la otra, como ocurre con el heredero, el legatario o el cesionario, sino que claramente este es un tercero claramente absoluto, pero aquí en el contrato el contrato le confiere un derecho. Perfecto. ¿Qué efectos produce la estipulación en favor de otro? Tenemos que distinguir las diversas relaciones que se producen en esta figura triangular. Y tenemos que pensar en estipulante y promitente, y tenemos que pensar en el beneficiario. Entonces, relaciones entre estipulante y promitente, padre y compañía de seguros. Si el estipulante no cumple su obligación, o sea, por ejemplo, no paga mensualmente la prima del seguro, el promitente, la compañía, podrá hacer efectivos los derechos del artículo 1489 o demanda el cumplimiento del contrato o la resolución del mismo más la indemnización de perjuicios. 2. Si ahora es el promitente quien no cumple su obligación, o sea, no paga el seguro, el estipulante no puede demandar la resolución del contrato. ¿Ya? El que ha de solicitar el cumplimiento del contrato es el beneficiario. Esto tiene sí una excepción en materia de cláusula penal en el artículo 1536, en materia de cláusula penal. ¿Qué nos dice esta disposición? Nos dice, la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, pero la nulidad de esta no acarrea la de la obligación principal. Y ahora, con todo, cuando uno promete por otra persona, imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta de consentimiento de dicha persona. Lo mismo sucederá cuando uno estipula con otro a favor de un tercero y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplir lo prometido. Y el último efecto es que las partes pueden dejar sin efecto el contrato hasta antes que se produzca la aceptación expresa o tácita por parte del beneficiario. Segundo grupo de efectos, relaciones entre promitente y beneficiario. Estamos hablando acá entre compañía de seguros y los hijos. El principal derecho del tercero es que puede demandar el cumplimiento de lo estipulado, por lo tanto, una vez que se celebró el contrato, el tercero se convierte en
acreedor del promitente. 2. No podrá demandar la resolución el beneficiario ante el incumplimiento del promitente, ya que el beneficiario no es parte del contrato. En la parte del contrato, acuérdense, será el padre o, en definitiva, estipulante. Muy excepcionalmente, el tercero podría demandar la resolución, por ejemplo, en una situación vinculada a herencia. Ya en su minuto, cuando veamos la herencia, esto lo vamos a desarrollar más en detalle. Y finalmente están las relaciones entre estipulante y beneficiario, o sea, las relaciones entre padre e hijo. Jurídicamente no hay vínculo entre ambos, salvo, obviamente, la calidad filial de padre e hijo, ya que ellos no se hallan unidos por ningún contrato. Por lo demás, siguiendo la teoría de la creación directa del derecho, el crédito nace inmediatamente en el patrimonio del tercero. Podría existir una relación si se sigue la teoría de la oferta o si se estipulan otros derechos y obligaciones, pero la regla general es que entre estipulante y beneficiario no hay ninguna relación jurídica. Y ya concluyendo esto sobre la estipulación en favor de otro, vamos a ver qué pasa con la estipulación. El 1449, en su parte final, nos dice lo siguiente. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieren podido ejecutarse en virtud del contrato. Por lo tanto, el beneficiario, para poder exigir el cumplimiento al promitente, debe necesariamente aceptar. Y esta aceptación puede ser expresa o puede ser tácita. ¿Y cuál es el efecto o función que cumple la aceptación? La aceptación va a impedir que estipulante y promitente puedan dejar sin efecto el contrato respectivo. O sea, en el fondo, la aceptación es el momento preclusivo de las partes para dejar sin efecto el contrato de seguro o el contrato de compraventa. La aceptación es expresa cuando se realiza en términos formales y la ley nos indica que la aceptación es tácita cuando se desarrollan actos que sólo hubiere podido ejecutarse en virtud del contrato. Por ejemplo, cuando el beneficiario, sin formalmente haber aceptado el seguro de vida, se presenta a la compañía demandando el cumplimiento del pago de dicho seguro. La aceptación no está revestida por ley de mayores formalidades. Sin embargo, si la estipulación recae sobre un inmueble, se afirma y se sostiene que la aceptación debe ser hecha en escritura pública. Bien, con eso entonces hemos terminado la estipulación en favor de otro. Nos corresponde en la próxima sesión el estudio de la promesa del hecho ajeno. Muchas gracias.